Era junio de 1859. Un carruaje solitario avanzaba con dificultad en el norte de Italia. El caballero en su interior, el hombre de negocios ginebrino, Henri Dunant, acometió una importante empresa. Estaba decidido a que Napoleón III, el poderoso emperador de Francia, lo recibiera. Dunant sabía que Napoleón y sus tropas estaban en algún lugar cercano. De pronto, Dunant se encontró en medio de un campo de batalla. Estaba horrorizado. Cerca del normalmente tranquilo poblado de Solferino, el ejército francés se oponía al austríaco en una terrible batalla. Por la noche, miles de personas yacían muertas, agonizantes o heridas. Pero las tropas sanitarias no podían atender a todas las víctimas, y los soldados, exhaustos y ensangrentados de ambos bandos, tan solo podían salvarse a sí mismos e intentar volver a sus líneas. Dunant olvidó todo lo demás. Esas personas lo necesitaban desesperadamente. Sin vacilar, improvisó un hospital en la iglesia del poblado, donde las personas agonizantes y heridas podían recibir atención en paz y tranquilidad. Los habitantes del lugar, las mujeres, las personas mayores se unieron a él y trataron de ayudar como mejor pudieron. Atendieron a franceses y austríacos por igual. Incluso registraron y enviaron el último adiós a los seres queridos de las víctimas. Trabajaron día y noche sin cesar, cuidando a los heridos y los enfermos. Finalmente Dunant regresó a Suiza, pero no pudo olvidar. Su libro, Recuerdo de Solferino, fue publicado en 1862. Dunant propuso establecer en cada país un organismo neutral e independiente de socorristas que podrían prestar protección y atención a los heridos en caso de guerra, independientemente del bando al que pertenecieran. La idea era revolucionaria y tuvo eco. Poco tiempo después, Dunant y otros 4 hombres formaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. En 1864 se convocó a una conferencia diplomática internacional en Ginebra. Como resultado, se aprobó el primer convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Muchos años después, tras la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, otros visionarios agregaron nuevos convenios de Ginebra para proteger a los heridos, los enfermos y los náufragos. Los prisioneros de guerra y los civiles afectados por la guerra. Pero la iniciativa y la empresa de Dunant fue la que abrió el camino y aportó una diferencia, dando prueba de humanidad en medio de una situación donde prevalecía la inhumanidad. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation
and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. From every mountainside, let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Quizás estas palabras pronunciadas el día antes de su muerte fueron decisivas para que los enemigos del pueblo y de la justicia cumplieran finalmente sus amenazas. Un certero disparo le atravesó el corazón mientras alzaba el cáliz para bendecir la Eucaristía en medio de un pueblo que, atónito, veía cómo su sangre se derramaba sobre el altar. Acusado de comunista, Monseñor Arnulfo Romero se convirtió en la voz del movimiento popular salvadoreño que se levantaba contra la opresión y la miseria. Lejos de las ideologías, este mártir de los pobres, como se le recuerda hoy en día, dedicó su vida a luchar por la justicia social, denunciando con fuerza las constantes violaciones de los derechos humanos. Estudios recientes estiman que entre enero y marzo de 1980, cerca de 1000 campesinos y luchadores sociales fueron asesinados por fuerzas de seguridad o grupos paramilitares. Gran aliado de los que menos tenían en el empobrecido pueblo salvadoreño, Monseñor Romero criticaba con dureza la inequidad existente entre unos pocos que aglutinaban las riquezas y el poder en detrimento de la gran mayoría de la población. Por eso una multitudinaria concentración le acompañó en el momento de su sepelio, quizás presintiendo las premonitorias palabras de este mártir de la vida, quien tras una amenaza dijo que si lo mataban, resucitaría en el pueblo salvadoreño. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en inobjetable ejemplo para todos los pobres de América Latina. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar
que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar.